Ah, Hola chicos, buen día. Hice otro pequeño video solamente de este tema, condición necesaria y suficiente, porque es muy importante manejarlo correctamente. Y además trae muchos dolores de cabeza y confusiones. Entonces, vamos a aclarar un poco el tema. Recordemos primero que entendemos por P entonces Q. Esto quiere decir que si pasa P, entonces pasará Q. Y esta es la forma de razonamiento matemático. Por lo tanto, saber que P es verdadera y implica que Q es verdadero si el razonamiento es verdadero. Entonces, es muy importante entender quién es el antecedente y quién es el consecuente. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos estas dos proposiciones, la proposición P, bueno, N es par, X es par, y la proposición Q es divisible por 4, estamos hablando de un número. ¿Cómo escribimos la implicación? ¿P entonces Q o Q entonces P? Eso tenemos que analizarlo. Y nos hacemos algunas preguntas. Si P es par, ¿se podría asegurar que es divisible por 4? Cualquier número, o nos preguntamos hasta que entendamos lo que estamos preguntando. Cualquier número par es divisible por 4. Y ahí vemos que si buscamos algún número, pensemos en algún número, por ejemplo el 6 es un número par y no es divisible por 4. Por lo tanto, no es cierta esa pregunta. Y si nos hacemos la pregunta al revés, si P es divisible por 4, entonces podemos asegurar que es par. Fíjense, tomen cualquier múltiplo de 4 y van a ver que es un número par. Por lo tanto, esta pregunta es verdadera. Entonces, decimos, es suficiente que sea divisible por 4 para asegurar que es par. O sea que divisible por 4 es suficiente para asegurar que es par. Divisible por 4 era la proposición Q. Entonces ponemos, la correcta es Q, entonces P. Q es condición suficiente para P, entonces esta es la correcta. Q, entonces P. ¿Y cómo escribimos el enunciado matemáticamente? Si un número es divisible por 4, entonces es P, es par. Fíjense que yo escribí P, no quiere decir que siempre va P y primera con P el antecedente y el Q el consecuente. ¿Ven? Lo escribí a propósito al revés, para que vean que no siempre es P entonces Q. Acá la correcta es Q entonces P. Quiere decir, hay que analizar y ver cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. No puedo poner la primera como antecedente y la segunda como consecuente. Tenemos que hacernos estas preguntas y ver dónde va cada una de las proposiciones. Podemos entonces hacernos preguntas. Nos hicimos esa pregunta, ¿es suficiente que sea divisible por 4 para asegurar que es par? Eso es lo que hicimos recién. Y vimos que sí, es suficiente que sea. Entonces, Q, que era la proposición ser divisible por 4, es condición suficiente para P. Y lo escribimos de esta manera. Si un número es divisible por 4, entonces es par. También podríamos haber preguntado,
¿Es necesario que sea par para que sea divisible por 4? O sea, dicho de otra manera, si no es par, ¿puede ser divisible por 4? No. Entonces es necesario que sea par para poder ser divisible por 4. Entonces decimos que P es condición necesaria para Q. Pero el enunciado no cambia el orden. El enunciado es el mismo. Si un número es divisible por 4, entonces es par. Son dos formas de analizar el mismo enunciado. Tenemos dos proposiciones para averiguar quién es el antecedente y el consecuente. Nos podemos preguntar, hacer las dos preguntas. ¿Es suficiente o es necesario? Si nos encontramos cuál es la condición suficiente, el enunciado queda en ese orden. La condición suficiente es el antecedente y la otra es el consecuente. Si nos hicimos la pregunta, ¿es necesario? ¿Cómo queda? La condición P es la condición necesaria, es el consecuente. Y Q es el antecedente. O sea que el orden no cambió. Lo que hice fue hacerme preguntas distintas. Me pregunté si es suficiente en un caso y en el otro caso si es necesario. O sea que puedo averiguar cuál es la condición suficiente o cuál es la condición necesaria. ¿Tengo que hacer los dos razonamientos? No, uno solo es suficiente, porque ven que el enunciado no cambia. Pero elijo una de las dos maneras de pensarlo de acuerdo a lo que yo entienda mejor. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tengo las dos proposiciones. Llueve y mi patio se moja. Puedo hacerme la pregunta. Si llueve, ¿se puede asegurar que mi patio se moja? ¿O basta o es suficiente que llueva para que mi patio se moje? Entonces ya estamos usando, si usamos la palabra basta, después pasamos a la palabra suficiente. Y ya estamos encontrando que sí, que es suficiente que llueva, o sea que llueva es suficiente para asegurar que el patio se moja. O sea, P es condición suficiente para Q. Y ahí podemos escribir y encontrar cuál es el antecedente. P es el antecedente y Q el consecuente. Todos esos razonamientos, las preguntas que se hacen, lo eligen ustedes. Pero acá elegimos buscar la condición suficiente. Y finalmente nos queda, una vez que encontramos quién es el antecedente, escribimos, si llueve el antecedente, entonces mi patio se moja, el consecuente. Fíjense que estamos usando las palabras sí, entonces. Esas son las palabras que utilizamos cuando tenemos una implicación. Veamos otro ejemplo. P, la proposición P es misionero y la proposición Q es argentino. ¿Es suficiente ser misionero para ser argentino? Entonces, sí. P, entonces, Q. Si es misionero, entonces es argentino. Q es condición necesaria para P. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es necesario ser argentino para ser misionero. Podríamos, en vez de preguntarnos si es suficiente, podríamos haber preguntado si es necesario. Pero, vuelvo a decir, el orden, cualquiera de las dos que busque, cualquiera de las dos condiciones que busque, el orden no va a cambiar la implicación. Otro ejemplo. P es divisible por 5. Q es divisible por 10.
Y nos hacemos las preguntas. ¿Es suficiente que sea divisible por 5 para asegurar que es divisible por 10? ¿De qué otra manera podemos preguntarnos eso? ¿Que todos los números divisibles por 5 son también divisibles por 10? Y tomemos un ejemplo, el 15. Vemos que es divisible por 5 y no es divisible por 10. Por lo tanto, esta pregunta no es cierta. Pero sí es necesario que sea divisible por 5 para que sea divisible por 10. O sea que si no es divisible por 5, tampoco va a ser divisible por 10. O sea que es necesario que sea divisible por 5. Y entonces escribimos que P es condición necesaria para Q. Si P es condición necesaria para Q, Q es condición suficiente para P. Y podemos escribir entonces Q, entonces P. Q hemos encontrado el antecedente y el consecuente. Y esto matemáticamente lo podemos decir coloquialmente que si un número es divisible por 10, entonces es divisible por 5. O sea que nos podríamos haber preguntado si esta no era cierta, si hacíamos la pregunta al revés, si era cierta. Podríamos haber preguntado, ¿es suficiente que sea divisible por 10 para asegurar que es divisible por 5? O sea, la forma en que hacemos las preguntas no es única y podemos encontrar primero la condición necesaria y después la suficiente o al revés. El procedimiento lo van a tener que elegir ustedes. Bueno, todas estas preguntas y estos pasos hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, hay que tomarse el tiempo y establecer correctamente quién es el antecedente y el consecuente. No puedo poner cualquiera, lo que se me cruce primero en la cabeza, porque me va a llevar a razonamientos matemáticos incorrectos. Entonces, hay que tomarse ese tiempo para escribir correctamente la implicación. En algunos casos, ¿qué pasa acá? ¿Es suficiente que X sea positivo, que un número sea positivo para asegurar que es mayor que 0? Sí, entonces P entonces Q. ¿Y si hago la pregunta al revés? ¿Es suficiente que sea mayor que 0 para asegurar que es positivo? También es cierta. Entonces, también se cumple Q entonces P. En este caso, puedo poner cualquiera de las dos, porque las dos se cumplen simultáneamente. Se cumple. Entonces digo, como las dos se cumplen simultáneamente, digo que P es condición necesaria y suficiente para Q, y aquí, al cumplirse las dos, va la doble implicación. Acá puse Q, entonces P, pero también podría haber puesto Q solo si P, pero también podría haber puesto P solo si Q. No, en la doble implicación no importa quién pongo primero. Recordemos, entonces, cómo lo escribimos esto en forma coloquial. Un número es positivo si y solo si es mayor que 0. Usamos, ¿qué palabra? Sí y solo sí. Bueno, recordemos entonces que la doble implicación es equivalente a la conjunción, o sea que se cumplan simultáneamente la implicación directa y la recíproca. O sea que si pasa P, entonces pasa Q, y si pasa Q, entonces pasa P. Bueno, esto era todo lo que quería aclarar. Espero que haya sido para mejor y seguimos en la próxima.